Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Domina tu Camino. Y hoy estamos con un gran invitado. Lo tuvimos hace unos meses atrás. Fue quien nos ayudó con la programación del Costa. Una persona muy reconocida en el ámbito del CrossFit aquí en la ciudad de Barranquilla y creo que en la costa en general. Y bueno, nada, quiero que ustedes, yo sé que ustedes lo conocen, pero de todas maneras se los voy a presentar. Un competidor o ex competidor, no estoy seguro, ahí vamos a ver y vamos a salir de esas dudas. Así que le damos la bienvenida a David Ariza, alias Pechi. ¿Qué más, Pechi? ¿Cómo vamos, brother? Excelente. Todo bien. Feliz de estar acá. Qué bacano tenerte por aquí otra vez en segunda ocasión. Más feliz estoy yo. Y vamos a hablar de unos temas bien interesantes el día de hoy y sé que contigo, digamos, sé que podemos encontrar unas opiniones bien bacanas que podemos compartir con toda nuestra audiencia. Y bueno, comienza por contestarnos, ex o atleta. No, estoy en una etapa de recuperación, de transición. La edad no viene en vano. Pero tú participaste el año pasado en la TAM. La última año pasado fue en la TAM. Este año no. Este año no, pues este año tuve una aventura cruzando el charco. Ok. Entonces eso se interfería. Pero si no, igual hubieses ido para eso. O sea, sí. Estás en condiciones. Sí. Uno con otro dolor, pero eso es normal ya. Manejable. Sí. Uno tiene que aprender a vivir con el dolor, si no. Yo creo que de igual manera toda la persona que es competitiva en cualquier ámbito, llámese CrossFit, running, etcétera, está acostumbrado a vivir con dolor y con lesiones. Sí, claro. Porque yo creo que la persona que digamos que hace cualquier tipo de deporte a nivel competitivo está a un paso de lesionarse siempre, ¿sí me entiendes? Sí, claro, los libros dicen el deporte como salud no es lesivo, el deporte como competencia es lesivo. Claro. Entonces todas las competencias, cualquier deporte en el que practiques una de las habilidades, sea atletismo, sea levantamiento, sea tirar, cualquier movimiento funcional a nivel competencia es lesivo. Listo. Para quienes no te conocen, yo quiero que nos des una breve introducción de quién es Pechi. Con año, yo comencé haciendo CrossFit tal fecha, tal, así como súper rapidito, porque tenemos un pocotón de contenido hoy bien bacano que vamos a hablar. Bueno, Pechi tiene más de 14 años de experiencia en el CrossFit. Yo creo que más. No, 14 años. 14 años, sí. Competitivo, 14 años. ¿Y no competitivo? O sea, recreativo, entrenamiento. Año y medio antes, 18 meses antes. Ok, o sea, estamos hablando de 15 años y pico. Sí. Incluso en ese año y medio antes, era 3 meses entrenaba, 2 meses parrandeaba, y vuelta. Entonces, pero yo la vez pasada conté que después de una competencia en que unos niñitos me dejaron tirado, dije, no, esto no me pasa más. Hay que meterle seriedad. De ahí para adelante, todo. Soy level 2 de CrossFit. Voy a atender el level 3 ahora en noviembre. Ok, explícanos qué es eso del level. Los levels son certificaciones que garantiza CrossFit Casa Matriz a los entrenadores para ir avanzándolos a ellos en cada uno de los escalones que pueden tener para enseñar CrossFit a nivel grupal y personal. Wow. El nivel 1 es la iniciación, es donde es el más difícil, porque tienes que aprender pues los 5 ámbitos que va a atacar el deporte. Creo que el level 1 es muy teórico. Es teórico. Hay, creo que son 4 bots en total, prácticos, durante la certificación que dura 2 días. Pero el examen es crucial. Lo bacano del examen es que todas las respuestas son buenas. Tienes que coger cuál es la mejor. Y hay ámbitos, hay nutrición. Fácil de perder. Muy fácil de perder. Y costoso también. Ahora mismo está como en 1.200. Creo que 1.250. Imagínate, estamos hablando de casi 5 millones. Métele etiquetes, estadía. Todo. 6 millones, 6 y pico. Fácil. A mí me pasó algo muy, muy cómico en ese level 1. Nosotros nos preparamos para abrir Noisy y obviamente que íbamos a ser certificados, Ahí voy con una pregunta y la primera pregunta que te voy a hacer, creo que incluso le iba a responder, pero es, si tú quieres tener un box certificado de CrossFit, o sea, que se llame CrossFit, tienes que tener level 1. Level 2. Hoy en día, level 2. Así es la vaina. Hoy en día... En ese momento era level 1. En ese momento era level 1. Nosotros... Y ya los que quedaron con level 1 y con CrossFit ya quedaron así, o les han exigido... No, le exigen, la renovación se exige, cada FI se exige, ahora ya son level 2 mínimo, más de 1000 horas de coaches dando pues los lineamientos que da CrossFit Casa Matriz y todo comprobable. Ok, ¿y qué tiene el level 2?
El level 12 es más grupal, es un ataque directo y enfocado a los patrones de movimientos que tienes. Entonces, sabes que están los empujes, las sentadillas, los movimientos de gimnasia. Entonces, en el level 2 te enfocan prácticamente en movimientos estrictos y sobre todo los nueve movimientos fundamentales del CrossFit como tal. Ok, y ese también cuesta lo mismo. Ese cuesta lo mismo, son 2 días. ¿Lo hiciste aquí en Colombia? Todos los he hecho en Bogotá. Ok. Con Carlos Andrade. ¿Y llega hasta el level cuál? Bueno, siendo coach llegas hasta el level 2. Level 3 pasas a trainee, que es un escalón más alto para todo lo que es el entrenamiento. Y el level 4 es hoy en día... Ese es el último. El último hoy en día. Pero en los correos que nos ha escrito CrossFit Casa Matriz, algunos de los entrenadores que estamos afiliados a ellos están planteando el level 5. ¿Y ese level 4 salió hace cuánto o ha existido desde un principio? Pues yo desde que o sea, ha sido algo que ha ido como, digamos, evolucionando. Entonces primero nada más había hasta el 2, después habilitaron el 3 más adelante. ¿O siempre desde un principio fue hasta el 4? Lo que pasa es que antes se llamaban... eso es en el seminario, los coaches de seminario, el staff del seminario, que los que te eran en las camisetas rojas, los que te enseñaban en level 1 y level 2, en ese momento eran level 3, pero eran staff seminar. Luego avanzaron ellos en un escalón y se creó el level 3. O sea, en pocas palabras, el level 3 era exclusivo para los quienes enseñaban. Sí. Y lo que hicieron es que, ok, nosotros que enseñamos vamos a pasar un escalón nuevo y vamos a dejar que la gente... Y la gente va creciendo avance. Y va avanzando. Hoy están en el level 4. Obviamente el seminar staff... ¿Aquí puedes hacer hasta qué level en Colombia? Bueno, certificados acá están... Tú puedes hacer 1 y 2 en cualquier momento. En la página de CrossFit están todos los cursos. El 3 no lo hacen aquí en Colombia, ¿verdad? El 3 no se ha hecho en Colombia en los últimos años. Sin embargo, es un tema de capacidad, de cantidad de boxes afiliados. De hecho, una historia, en Venezuela no hacían level 1 por más de 12 años. Pero claro, me imagino que porque no había tampoco la capacidad económica. No había la cantidad de boxes que necesitaban para poder garantizar enviar a un seminarista a enseñar. Hasta hace como 2 años creo que fue que abrieron level 1 en Venezuela. Y obviamente todos en la comunidad lo aplaudimos. En el país hermano y había que aplaudirlo. Pero acá en Colombia no. Lo que sí tienes que hacer en Colombia es el curso de primeros auxilios. Que, por ejemplo, para hacer level 3, ese es uno de los requisitos principales. Tienes que saber hacer primeros auxilios. Y tienes que tener certificación de primeros auxilios. Imagínate. A ese nivel uno llega en el mundo del CrossFit. O sea, todo lo que es salud, bienestar, biomecánica... Todo. O sea, se podría decir de que prácticamente una persona que haga todos los niveles sería básicamente como si hubiese estudiado que alguna carrera deportiva. Sí, claro. ¿Cómo es que le llamamos acá? La carrera deportiva que se llama... la educación física. Educación física y... No me acuerdo cómo es que es toda la palabra completa. Ya te digo. Pero se podría decir que sería algo equivalente a eso. Pero quizás de pronto profesionalmente no tendría el mismo valor, o sí tendría el mismo valor, digamos, es decir, si tú haces todo un curso de level de CrossFit, te daría como la capacidad de poder trabajar en algún colegio a manera profesional, o eso no... Desafortunadamente en Colombia hay ciertas leyes que no te van a permitir hacerlo, sobre todo que para ser entrenador personal tú tienes que tener una certificación del Ministerio de Deporte. Y aquí no lo tienen. O sea, mucha gente no lo utiliza, pero es necesario estar certificado. Bueno, creo que incluso son una ley que sacaron ahorita hace poquito. Y para ser certificado tienes que tener, es licenciado en Cultura Física, Recreación y Deporte. Como mínimo, para poder utilizar. También lo estoy investigando para hacerlo. ¿Será que sí van a habilitar esa vaina de que vayan a comenzar a llegar las autoridades a los diferentes establecimientos dedicados a enseñar, digamos, al tema de gimnasio y todo eso, a de verdad validar si los entrenadores cumplen con ese certificado y si tienen la tarjeta profesional y toda esa vaina? ¿Será? Yo creería. ¿Tú creerías? Yo creería que sí. Pero entonces eso va a hacer que se ponga un poco más caro el servicio. Realmente el servicio está hoy en día por el piso, está muy barato. Todo lo que hace un entrenador está muy por debajeado. Devaluadísimo. Yo vengo del viaje que hice cruzando el charco y entrené ya con varios level 3 que conozco, muy buenas personas, y con 4 horas de entrenamiento en gimnasios pueden mantener su casa, su carro, su familia. Imagínate. Y la educación. Aquí tienen que trabajar 7 horas, hacer personalizado, vender programación. Trabajar 19 horas. Sí. Como mínimo. Y ese es un punto,
muy importante que tocaste y es algo que yo quiero comenzar a hablar. Bueno, para no, digamos, cortar la historia de Pechi. Pechi abre un box, se llama Noisy. Sí. El tercer box. Cuarto. Fue el cuarto en ese momento, fue el cuarto. Estaba BAQ, estaba Set, estaba Upcoast, que también era CrossFit en ese momento. Ah, ok, Upcoast, claro, se me había olvidado. Y nosotros llegamos como Noisy. Ok. Obviamente cada uno, estábamos en diferentes picos de la ciudad, no había uno ni a 200 metros cerca. Y ahí voy con mi primera pregunta. Digamos, yo nací con el primer box de CrossFit aquí en Barranquilla, porque el primer box al que yo fui fue justamente BAQ. ¿Crees tú que ha cambiado en algo el cómo se manejaba CrossFit antes a cómo se está manejando ahora? Sí, completamente. ¿Para mejor o para peor? Yo soy CrossFit vieja escuela y estoy en total desacuerdo cómo se maneja el CrossFit hoy en día. Totalmente. No me yo gusta. También, y yo, bueno, digamos que a veces puede ser como la música. Si tú le preguntas a tus papás cuál es la mejor música, y eso yo me lo vi justamente en un capítulo del Chombo, que el man decía, lo que pasa es que la música es un tema de recordar. Y entonces, si yo te pregunto a ti cuál es la mejor música, tú automáticamente te vas a trasladar a tus mejores momentos. Sí, claro. Cuando estabas joven, cuando rumbeabas, cuando salías con la primera novia, etcétera, etcétera. Y vas a decir, la mejor música que hay, el mejor género que hay es la música de esta época. ¿Por qué? Porque te traslada a ciertos recuerdos. Sí, claro. Yo en el CrossFit no comparto eso, porque en el CrossFit yo también pienso igual que tú. Siento que las cosas, en vez de mejorar, han ido retrocediendo. Ahora, tú que tuviste un box en esa época, de pronto ahora no tienes, pero estás muy ligado de todas maneras al mercado. Sí, claro. Y sabes cómo se está manejando en este momento. Yo te voy a hacer una consulta. Digamos, yo, y eso, siendo, digamos, aquí puede ser un arma para mí, pero no importa, yo lo voy a tirar, porque es que yo tengo que hablar no como dueño de box, sino que tengo que hablar más bien como, digamos, como esa persona que vive el CrossFit, que nació con el CrossFit old school, claro, que era el que tenía una comunidad bien chévere, que era aquel que todo el mundo hacía su clase, nadie estaba pendiente de que no, voy a hacer una programación aquí, que voy a hacer una programación allá. Todo el mundo era su clase y era una comunidad que en realidad lo fuerte del CrossFit es la comunidad. Yo tengo una pregunta y tú me dices si yo estoy en lo cierto o no. O bueno, te pregunto, ¿cuánto cobrabas tú en ese entonces? Estamos hablando que 13 años atrás. Yo, del 2015 al 2018, 2019. Digamos, hablemos de la primera fecha. 2015. 2015. O sea, estamos hablando de 10 años atrás. Hace 10 años. Hace 10 años, ¿cuánto le pagabas tú a un coach de CrossFit? Bueno, mira. Yo tuve en su momento cuando El primer coach que tú tuviste fue este man de Santa Marta. Mike Sí. Witches. Los primeros fueron Mike, Alex, el medio. Hablemos de Mike. ¿Cuánto le pagabas a Mike? Wow. Bueno, primero que todo, como deportista y como empresario. Ajá. Como empresario creo que cometimos un error, ya que prometimos muchas cosas que en el Excel y en el papel se veían súper chéveres. Y podíamos cumplir, pero en la práctica no iban a pasar, sobre todo que este es un negocio de afiliaciones. Entonces obviamente aquí la gente va y viene, tu tasa de deserción debe ser inferior al 2%, pero aquí por cualquier cosa la gente se va, sea por plata, sea porque cambiaron la dirección, sea porque compraron un nuevo carro y consumen más gasolina, por lo que sea, la gente se va a escoger. Entonces, como empresario, nosotros cometimos lo que hicimos una primiparada. Mike en su momento fue el coach mejor pago de Colombia. A Mike le pagábamos 2.600.000 y la universidad y vivienda. Wow. Bueno, wow. Este man se ganaba un poco de plata. Sí. Imagínate, yo me imagino que en la época el man ganaba más que muchos profesionales en cualquier área. Sí. No, y no solo eso. Bueno, digamos que hubo un error ahí en el tema, presupuestal. De pronto se equivocaron. Pero ¿cuánto era el promedio de lo que pagaban en ese entonces a un coach de CrossFit? 1.500.000, 1.200.000. En ese momento te daban todo, te acomodaban todo. Yo tenía un coach en BAQ, me acuerdo, que era un man que vivía en Medellín. Pero el man... Perales. Pero el man era de aquí de Barranquilla. Uno con una frito. Epa. Ahora está en Alemania. Ese mismo.
Este man, en ese entonces, él se ganaba como 2.400.000. Él fue el primero que yo contacté para Ajá. cuando iba a montar Noisy y él me pedía 3,5 millones. Entonces, bueno, ahí vamos a comenzar con un punto muy importante y es, supongamos que en ese entonces un coach se ganaba 2.400.000, que yo creo que debe estar más o menos en eso, porque luego cuando yo paso a Seth, creo que Marlon también estaba más o menos en algo muy similar. No. Entonces, pongámosle un valor de 2.400.000. Hace 12 años, 10 años atrás, ¿cuánto se cobraba la mensualidad? El promedio de la mensualidad eran 280,000 pesos. Imagínate, cobrabas un fee de afiliación, No. solamente la mensualidad. Solamente la A mí me mensualidad. tocó pagar fee de afiliación en BAQ. Y en C también cobraban la Sí. afiliación. Entonces, digamos que valores, valor mensualidad, un promedio 250. Yo pagaba creo que 240 en set, si no estoy mal. Entonces, vamos a poner un promedio 250, 260. Un promedio de salario de 2.400.000, supongamos. Es decir, sea lo que sea, estaba por encima de los 2 millones de pesos. Muchísimo. Listo. Pues de los 3 millones de pesos. ¿En qué momento se devalúa? O sea, ¿en qué momento cambia incluso lo que se le paga a un coach? Porque yo tengo una teoría. En el momento en que tú le pagas a un coach bajo, claro, yo le pregunté en estos días, hicimos un en vivo, y yo le preguntaba al Bene, ¿tú podrías vivir con el salario que nosotros te pagamos? Y me dice, no, es muy difícil. Más aún que estos manes pues obviamente vienen de otras ciudades, en donde tienen que llegar aquí, pagar arriendo, etcétera, etcétera. O sea, tienen un poquito más de gasto. Y él me dice, no, yo necesito los personalizados. Entonces, en ese momento yo digo, ok, entonces, al pagarle un poco menos, se ve en la necesidad del coach de armar de crear un negocio paralelo, Sí, claro. al ser coach, para poder devengar un poco más de dinero. Ahora, ¿crees tú que ese es el motivo? Digamos, el que el coach a veces se desenfoque un poquito de la clase y diga, no, es que yo tengo que enfocarme ahora a programar porque ahí es donde está el billete, ¿sí me entiendes? Ahí es donde está lo que yo en realidad me voy a hacer. Incluso yo lo digo hoy en día a los entrenadores con los que trabajo. Ser un entrenador o montar un box no te va a hacer rico, no te da plata. O sea, que se quiten esos pajaritos preñados de que me ofrecen montar un box. Voy a montar un box porque ya me voy a hacer millonario. No, eso no da plata. Eso te quita plata. Pero entonces vamos a llegar al punto en donde CrossFit te va a tener que acabar, porque es que, Pero es por que lo menos, si no es negocio, se tiene que cerrar, porque es que nadie va a montar un negocio por pasión. O sea, no, tú lo montas por pasión. Una obra de caridad. Tú lo montas por pasión el primer año, el segundo año, el tercer año, cuando te comienza a pedir inversión otra vez, cambio de equipo y no sé qué, ya tú dices, oh marica, o sea, ya yo no voy a sacar plata de mi bolsillo para otra vez reacomodar toda esta vaina. Correcto, Y cuando correcto. comienzas a tener problemas, que los vecinos, que demandas, que tutelas, que yo no sé qué, por el ruido, que la policía, tú dices, no, loco, o sea, esta vaina es un chicharrón, o sea, Total. si esto no me da plata, Y chao. sobre todo los impuestos, los permisos, que los bomberos, hay que Claro. ir a Simpro, que la alcaldía, que el IVA, todo te tira a destruir. Entonces, ¿crees tú que tenemos que, digamos, hacerle como un reajuste al tema del CrossFit? Yo toda la vida he pensado que hay que, desde hace 7 años para acá, hay que hacer un reajuste en el CrossFit. Ahora, si hacemos un reajuste en el CrossFit, nuevamente pasaría a ser un entrenamiento elitista. Elite. ¿Cierto? El primer eslogan de CrossFit es Forging Elite Fitness. No es para cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Y esto va mucho más a fondo. Estos boxes o estos gimnasios que vieron que el movimiento funcional le gustaba a la gente y servía, y con tal de tener una llanta afuera decían que era cross training o CrossFit o le ponían el nombre, pero no entregaban lo que realmente CrossFit entrega a sus clientes. Empezaron a devaluar el servicio y empezaron a golpear en el precio. Empezaron a ofrecer servicios a 80,000 pesos, 90,000 pesos mensualidades. O sea, en un momento, te pongo un ejemplo cercano. CrossFit Santa Marta no tiene un plan inferior a 280,000 pesos. Y tiene su Y público. tiene una cantidad inimaginable de clientes en cualquier horario. En Medellín, las mensualidades de Medellín superan los 400,000 pesos. En Bogotá, los 500,000 pesos. En Cali, los 300,000 pesos. ¿Por qué en la costa estamos a 150, 140, 130? Siendo al mismo nivel, por lo menos de enseñanza,
No a nivel competitivo, pero Sí, la enseñanza incluso es tú el vas mismo. a Bogotá y vas a cualquier ciudad del interior y por clase nada más te tienen un coach. Aquí hay boxes que tienen 2 coaches por clase. Claro. Y eso nada más se veía aquí en la costa. Para allá, para el interior, eso no se veía. Incluso para allá, para el interior, se ve mucho el hecho de que los coaches no pertenecen al box. Los coaches son freelancers. Sí. Yo vengo, te hago unas clases a ti Y me y voy en la pa' tarde otro. voy y hago otras clases en la otra parte. ¿Crees tú que eso también de alguna manera ayuda a que haya más comunidad entre los boxes? Que por Sí, medio del claro. coach ayude a que las comunidades se integren más y que no haya ese tema de la competitividad. Sí, claro, claro. En mi época, en la época de Noisy, o sea, teníamos grupos en donde los entrenadores, los dueños de boxes, todos hacíamos incluso integraciones, eventos. Nos íbamos a visitar, no había ningún problema. Si tenía alguna novedad, me prestaban un coach. Todo eso era comunidad. Era comunidad. El servicio incluso era diferente. Sí. Porque ahora, por el cobrar barato, tienes tú que prácticamente tener en una clase 15 personas como mínimo, 16, para que te sea rentable. Yo en ese entonces me acuerdo que ir a una clase de CrossFit eran 8 personas, 10 personas y había una mejor atención, un mejor servicio. No es lo mismo un coach darle clase a 16 personas que darle clase a 8, a 10. Sí, claro. Nosotros teníamos el parámetro de que un coach puede corregir y enseñar perfectamente máximo 8 personas. Eso justamente yo tenía esa duda. Eso es una estadística que hay. Sí. Un Sí. coach, 8 personas. 8 de ahí personas. ya se comienza a perder Sí. esa, digamos, como El seguimiento, la corrección, la enseñanza y pues, ese servicio casi que personalizado. sí, claro. Bueno, semi personalizado, pero Ok. se va deteriorando. A medida que va aumentando, se va deteriorando. Nosotros incluso lo que hacíamos era que teníamos al coach capacitado, profesional, liderando la clase, y siempre teníamos una sombra. Entonces, tú sabes que hay 4 tipos de clientes. Entonces, cuando llegaba el cliente terco, el cliente lesionado y el cliente atleta, le decíamos a la sombra, acompaña al atleta y nos encargamos del terco y del lesionado. Porque es más importante la salud que la capacidad que podía tener el atleta. El atleta que iba a hacer el WOD rápido, quería hacer los movimientos competitivos, pero el lesionado y el terco es el que se lesiona, necesitaban el acompañamiento. Después estaba la clase. Tu clase no son los competidores. Los competidores son el 10, máximo el 15% de la clientela que tiene un box. Eso no es tu negocio. Ese no es tu foco. Tu foco es el restante 85-90% que está quedando. A ellos hay que darle salud. A ellos hay que buscarle el fitness. Hay que pasar esa curvita del wellness al fitness para que puedan tener esa longevidad en su vida. Qué bien. Y ahorita justamente vamos a tocar el tema de los competidores porque tenemos unos temas ahí que tocar. Bueno, aprovechando que tú, digamos, eres el coach del único equipo que va para Fitland en representación de Barranquilla, que me parece genial. Ahorita entramos en ese tema, pero te voy a hacer una pregunta. Si tú hoy, Pechi, David Ariza, tuvieras la posibilidad de montar un box, ¿cómo sería ese box? Wow. Primero, no cobraría menos de 300,000 pesos la mensualidad. No lo haría. Segundo, obviamente con unas instalaciones que correspondan a la necesidad que tenemos en CrossFit. En CrossFit necesitamos correr, necesitamos saltar, necesitamos jalar, empujar, agacharnos. Todas las capacidades funcionales que tiene la biomecánica, tener el espacio suficiente para poder hacerlo. Adicional, los equipos necesarios, pues desafortunadamente no tenemos un lago en la mitad de la ciudad para poder remar. Tener remadoras, cantidad de remadoras, bicicletas para evitar que en una salida a montar bicicleta un carro nos atropelle y nos golpee, máquinas de esquí porque no tenemos una montaña donde deslizarnos y hacer todos los ejercicios que se puedan hacer unimodal, tenerlo dentro del gimnasio como tal. Te estoy hablando de, no hay si tenía 1000 metros cuadrados, te estoy hablando de de 900 metros cuadrados para arriba. Claro, y es que tener un espacio de 1000 metros cuadrados, por lo menos en este momento, tener una bodega de 500 metros cuadrados, yo creo que en cuanto a arriendo no te baja de los 10, 12 millones, 13 millones. Es más, creo que incluso tú, en su momento, ¿cuánto pagabas? Nosotros comenzamos pagando 16 millones mensuales. En arriendo. En arriendo el primer año. Claro, es que no hay manera de tú sostener un gimnasio o un box en una de esas condiciones cobrando barato. Es imposible, no hay forma. No hay manera, sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, te hago una pregunta, ¿y con cuántos clientes, a cuántos clientes le apuntarías tú a atender? Hoy en día, Sí.
O sea, porque tú dices, bueno, digamos que lo primero que tú haces es, voy a montar un negocio y mi punto de equilibrio yo lo tengo que lograr con tantos clientes. Y máximo voy a tener una capacidad de tantos clientes. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio el que tú buscarías? ¿Y cuál sería ese punto máximo el que tú buscarías? Bueno, incluso Y a veces ahí vamos a un punto en donde no más es mejor. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. Porque todo el mundo diría, no, pero el tope máximo es lo que le entre. Lo que se taquee, ¿no? Sí, no, que no. se taquee, pero entonces ahí No, comenzaría a afectar el servicio. Ya decae el servicio. Te pongo un ejemplo, nosotros teníamos 20 barras de mujeres y 10 de hombres en el primer año de Noisy. Y habían clases de 20 personas y eran 12 hombres, entonces tocaba que hombres coger barra de mujeres. Entonces ya te hacían mala cara, o ya empezaban los comentarios. Entonces ya tú te debes tener ya estandarizado, sobre todo la segmentación que vas a tener de los clientes. Nosotros siempre hemos hecho punto de equilibrio a 100 clientes mínimo. Y tú no vas a apuntar a más de 8 horas de clase. Pero un punto de equilibrio de 100 clientes es alto. Sí. Es alto porque la capacidad de un box pueden ser que como 140, 130 personas. ¿En total? Sí. No, depende de las horas de clase que des. Sí, no, y dependiendo del espacio del box, pero... Sí, sí. O sea, tú apuntas a tener mínimo 12 clientes por hora a 8 horas de trabajo, son a 96. O sea, pues nosotros por lo menos en Whatbox nosotros le apuntamos a tener un punto de equilibrio de 65 clientes como mínimo. Ok. Mínimo 65 clientes. En 8 horas. No, nosotros tenemos 10 horas. 10 horas de trabajo. Yo creo que puedes subirlo un poquitico. Estás diciendo que son 6 clientes por hora. ¿Cómo? Estás diciendo que son 6 clientes por hora. Por eso, nosotros el punto de equilibrio de los gastos tratamos de llevarlo a 65, dependiendo del box. Pero está como entre 65 y 75 personas. Okay. Digamos, ese es el punto de equilibrio en donde tú dices, ni gano ni pierdo, pero aquí por lo menos da para pagarse. Entonces... Pero también tenemos una capacidad, porque también hay unas horas que son más movidas que otras. Sí, horas pico y horas Entonces también tiene una capacidad como de 130, 140. Yo recuerdo que las clases de las 5 de la mañana en las que daba Alex y me metía yo y Alex, estaban cerca de casi 20 personas, 21 personas a las 5 de la mañana. Uno decía, Imagínate. esta gente se levanta a las 4 de la mañana. Mira que yo un día, o en alguna ocasión, fui a un box en Panamá. Un box bien bacano en Panamá. Los manes tenían una capacidad máxima. Ponle tú que su capacidad máxima era 100 personas. Que había más gente queriendo, hermano, lo siento mucho, solamente hay 100 personas. Colócate en una lista de espera y tan pronto una persona se retire, nosotros comenzamos a llamar a las personas que están en lista de espera y les vamos, digamos, como... para inscribirse a la mensualidad. Sí. Vaya, demonios. Sí. Digamos, tú te saliste, perdiste tu cupo. O sea, ese cupo inmediatamente se lo damos comenzamos a llamar a la lista de espera. Hey, mira, tenemos un cupo, ¿te interesa? No, al otro, hasta que alguien lo coja, pum, y ahí se acabó. Madre. Y eso, si te llamaron y después te arrepentiste, te tienes que volver a anotar y otra vez quedas por debajo. Pero ellos le enfocaban mucho a, hey, nosotros no vamos al máximo, nosotros nuestro cupo es este. Y eso, pues obviamente lo vuelve exclusivo. Y además de volverlo exclusivo, de cierta manera siento yo que lo vuelve también como aspiracional, como que, ve acá, claro. pero guay, yo quiero estar ahí. Y si tengo el cupo no lo voy a soltar porque, sí me entiendes, sí, si lo suelto lo pierdo. Y yo decía, wow, o sea, me parece un modelo de negocio muy bacano, muy chévere. Y tienes que estar haciendo las cosas muy bien para que de verdad le funcione con el tema de lista de espera a la vaina. No, debe ser demasiado efectivo, conocido. Y está dándole resultados tanto al cliente como al dueño. Pero mira, me pasó ahora en Barcelona, en One Mile. La primera clase era a las 7 de la mañana del box y duraba 90 minutos. Las demás clases duraban una hora, pero la primera duraba 90 minutos. Llegaba la gente y era la gente atleta, era la gente que competía y era gente de avanzada edad, o sea, eran mayores que yo. Y tú los veías mucho más grandes que yo, con mejor movilidad, con más habilidades. Eso sí, la preparación para la clase era larga. Movilidad de 15 minutos, tanto articular como muscular. Llegaba un momento en que la práctica del movimiento de halterofilia que se iba a realizar en el WOD era una segmentación, era una clase completa, era como estar haciendo el level 2 con el coach. Los movimientos, cómo te enseñaba, lo que te corregía, todos se veían en círculos, todo iba avanzando. Ahí pasaron 45 minutos.
Y bueno, vamos al WOD. Y el WOD, ibas a ver, era un unwrap de 9 minutos. El estímulo que ya te habías trabajado todos los minutos previos de la preparación, de la movilidad, de la fuerza, de la habilidad, todo era la clase. Todo eso era lo que buscaba CrossFit. Ahora, te hago una pregunta justamente relacionada con eso. Cuando tú tenías tu box, tenías un grupo de atletas. Sí, claro. Ahora, ¿ese grupo de atletas te trabajaban lo mismo de la clase No. o te trabajaban algo diferente? Diferente. Ok. Eso que te trabajaban diferente, digamos, era programado, me imagino que por ti. Depende. La parte de levantamiento era Arturo. Ok. Era el... Y eso se lo vendían adicional. ¿O sí, se lo entregaban ellos pagaban un paquete diferente y solo se entrenaba en Open Box. Ok. Solamente en Open Box, que era que 9 de la mañana. Después de 10 de la mañana. Después de 10 de la mañana. O sea, en ese entonces, la gente que estaba, o sea, los horarios de clase eran únicamente clase. Sí. ¿Y cómo hacías para integrar tú a las personas que hacían programación con la clase? Para que no se te quebrara la comunidad. Bueno, Alex tenía una dinámica muy interesante y era que después de cada clase subía a la clase que se iba con el entrenador que estaba dando la clase a la cafetería. A hablar, a escuchar, a hacer comentarios de qué opinaban de la clase, qué opinaban de... Y muchos de los que salían se juntaban con los que llegaban y se compartían datos, se compartían prácticas del movimiento. Mira, me sirvió esto. Poco a poco, la gente misma fue buscando compañeros para poder entablar ese tipo de conversaciones, ese tipo de amistad. No te voy a negar, hay atletas que pueden llevar 6 meses y ya se creen entrenadores, entonces te empiezan a corregir en mitad de la clase, eso no lo dejamos. No lo permitían. Ey, en la clase no. Si quieres dar consejos, hazlo afuera. Me acuerdo que había un cliente, Pedro Pablo, era un coach en potencia, eso sí, hablaba, cuestionaba, preguntaba, decía, Pedro, espera que se acabe la clase y todo lo que quieras. Y era más gratificante tanto para él como para el entrenador saber que te tenía que corregir, que le estaba sirviendo la clase y que no. Nosotros mismos hacíamos la clase con la clase, valga la redundancia. Nosotros salíamos de entrenar, yo daba la clase de 5 a 6 de la mañana y estaba libre hasta las 8 y yo entraba a la clase de 6 y hacía el WOD con ellos. Y a ellos les gustaba decir, el que programa o el coach está haciendo el WOD conmigo. O sea, esto no es para cansar al que sea, esto tiene un fundamento, porque si él lo hace es por algo bueno. Claro. Y así iban generando mucha fraternidad. La fraternidad puede ser buena y mala. Esto es un yin-yang. Si un coach es muy fraterno con una clientela y por X o Y motivo viene otra oferta, se te va a ir la clientela. Eso es normal. Es normal, sí, eso es normal. Es normal que pase. Pero entonces te hago una pregunta con el tema de la comunidad. Es responsabilidad, en estos días justamente que estábamos haciéndolo en vivo, hablábamos y yo decía, es que nosotros, los dueños de los boxes y los coaches, en este caso, que son los que más tienen contacto con los clientes, nosotros debemos alinear nuestros clientes para poder crear comunidad. O sea, no podemos dejarlos a ellos, a que ellos por su cuenta armen la comunidad, sino que uno tiene que incentivar a que se arme la comunidad. Por eso el tema de los juegos en los calentamientos tienen un propósito. Claro. Todas las actividades que uno hace dentro del box tienen un propósito y es justamente hacer que la gente se integre, ¿cierto? Sí, Ahí claro. estamos en lo correcto, ¿verdad? Completamente. Arropar a cualquier tipo de atleta. Que está la niña embarazada, que está el señor que nunca ha practicado deporte, que quiere cargar o corretear a su nieto en los últimos años. Todo eso se integra y todo eso lo hace el coach. Cuando hay una niña embarazada y van a hacer baby shower, yo sé que todos hacen el WOD con el wall ball amarrado con pele. Y se mueven como ella y la acompañan y todo eso en la comunidad, todo eso, lo creas o no, va generando lazos de fraternidad entre los clientes y el coach. Y eso es lo que a la final, digamos, y eso es lo que mantiene CrossFit, eso es lo que hace a CrossFit diferente de ir a un gimnasio tradicional. La mejor imagen que tú puedes tener de CrossFit, no sé si fueron los games del 2022 o 2021, cuando Rebecca Fusilier en el WOD, en el evento, en los games, en el evento, que había que cargar un sandbag casi de 100 kilos, no mentira, estoy hablando exagerando, 100 libras creo que era, 150 libras, que tenía que cargar 150 libras por todo lo que era el edificio de la alcaldía de Madison. Es la última atleta del evento. Está a 5 minutos que se acabe el time cap y está muerta, está acabada. Y la gente se vuela la barda y la ropa. Para apoyarla. En el CrossFit
el atleta más aplaudido no es el primero. Es el que demuestra que a pesar de cualquier limitante se está esforzando para completarlo. Eso pasó con ella. Y esa es la mejor imagen que tú puedes decir de una comunidad. El que me apoya tanto en el bueno y en los no tan buenos. Eso es comunidad y eso es lo que se busca en el CrossFit. Claro, y ese es el diferencial que ofrece CrossFit, el por qué, digamos, el CrossFit es un entrenamiento chévere. Porque además, digamos, muchas de las personas que llegan al CrossFit llegan porque no les gusta el gimnasio tradicional. O sea, gran porcentaje es porque nunca han podido enganchar, nunca han podido hacer clic con el entrenamiento tradicional de máquina. Les parece aburrido, no los motiva, etcétera, etcétera. Y el CrossFit, dentro de todo lo que ofrece justamente eso, que es la comunidad. Claro. Que escasamente la encuentras tú en un gimnasio tradicional porque cada quien está en lo suyo, todo el mundo está con sus audífonos, nadie habla con nadie. En el espejo. Sí, en el espejo. Incluso tú llegas y tocas a la gente para saludarle y la gente es como que, mierda, este man que porque me estás tocando y tal, una vaina así, cosas que de pronto en el CrossFit no se ve. Ahora, te hago justamente una pregunta con base a eso y es, ¿crees tú que entonces tener un grupo muy amplio de competidores te termina fragmentando esa comunidad? Porque es que cuando ya tú tienes un grupo de competidores, entonces los competidores son una comunidad y los que hacen clases son otra comunidad. Es decir, en un box ya tienes dos comunidades. Y si adicional a eso le sumas que tienes otra gente que hace otra programación de algún otro entrenador, entonces ya tienes tres comunidades en una sola. Entonces, eso es positivo, eso es negativo, eso te fractura la comunidad. Digamos, ¿qué piensas tú al respecto de eso? De la fractura sí, claro que sí. Obviamente, sobre todo que los atletas y competidores tienen un factor diferencial que es el ego. No sé si te acuerdas que antes en las reglas de CrossFit, en las reglas de los boxes, el primero es deja el ego afuera. Era para evitar eso, para evitar que el ego fragmentara a la comunidad como tal, que los separara. El competidor tiene un ego, el competidor siempre quiere o ganar el WOD, o que lo vean como el superhéroe, o que lo vean como el mejor, y eso va a fragmentar a la comunidad. Muchas veces clientes que buscan salud se acercan a un competidor para preguntar algún consejo y lo miran por encima del hombro. Sí, o se fastidian, no es que estoy entrenando. Ese factor afecta. Ahora, volvamos al tema. ¿Crees tú que toda persona que hace una programación aparte es competidor? No. No, ¿verdad? No. Y mucho menos, diría yo, porque también hay un tema y es, para ti, ¿cuál es la finalidad? Digamos, o antes de eso te voy a hacer otra pregunta, que no me quiero adelantar. Es que contigo uno habla unos temas muy bacanos porque de verdad eres una persona que conoce mucho el tema y que tiene mucha experiencia. Entonces podemos hablar temas muy chéveres. Lo primero es, ¿cuál crees tú que es el fundamento para un coach vender su programación y que ese cliente no haga la clase? El único fundamento que él tiene sin... sacándolo de lo deportivo. Tú eres coach. Ajá. Tú eres coach del box. Sí. Y tú dices, señora, necesito vender programación. Pero, ¿cómo la vendo? O sea, me le acerco al cliente y ¿qué le digo? Normalmente el coach se acerca es para hacer una corrección y dice, si entrenaras conmigo fuera diferente. Esa frase es tajante, más, está tácita, creo que en el libro de coach está. ¿Por qué? Porque bien o mal, el coach lo que quiere es mostrar el avance que pueda tener ese cliente. A medida que muestran avances, las demás personas van a querer tener esos avances. Por eso, pero entonces volvemos a una pregunta. ¿Por qué no lo hacen en la clase? Porque no lo hacen en la clase. Es más, yo te voy a hacer una pregunta. Incluso yo, en mi box, los coaches son los que programan. Y eso es un tema que estoy como en pro de cambiarlo, porque incluso me he dado cuenta últimamente que muchos de los coaches, entonces yo no quiero meter esto en la clase, no quiero meter estos ejercicios en clase, porque es que después, ya, ¿sí me entiendes? Los meto en la programación. Es que tú quieres aprender a hacer ring muscle up. En la clase no lo voy a meter. Exacto. Te lo voy a meter en mi programación. Tú lo quieres aprender, págame la programación y yo te los meto. Sí, es un tema económico también. ¿Cierto? Entonces podemos regresar al tema de que ese modelo de negocio es lo que al finalmente ha llevado a que se dañe mucha digamos, de la base fundamental del CrossFit. Sí, la estructura. La estructura. El pilar, claro que sí. Es más, la simple definición de CrossFit
que en pocas palabras te decía movimientos funcionales constantemente variados realizados a alta intensidad. Cuando decía constantemente variados, no es que eran aleatorios y no es que era cualquiera que eran constantemente variados buscando una meta, enfocados en una meta. ¿Y cuál es la meta? Que la señora de 90 años, perdón, la señora de 70 años, la señora de 70 años pueda cargar una kettlebell de 16 kilos, llevarla en el pecho y caminar por lo menos 20 metros sin tener un cansancio, una fatiga o un dolor. Eso es salud, eso busca CrossFit. Para llegar a esa meta, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que hacer los movimientos escalables y eso lo hace la clase. ¿Qué pasa con el ego? Viene el ego y dice, no, yo porque voy a cargar una de 16 kilos. Yo puedo cargar una de 24, una de 32. Entonces empiezan los atletas a también a comentarle al coach, a buscar al coach. El coach ve la oportunidad de negocio, porque no te voy a mentir. El país no está en unas condiciones económicas estables. Claro, pero si se pagara mejor, si se cobrara mejor y se pagara mejor, se evitaría eso. Se evitaría eso. Claro. Se evitaría eso, claro, porque es que ya tú, por lo menos tú le dices a un coach ahora ahí, te voy a pagar tanto, pero tienes prohibido ser personalizado. El coach va a decir, miércoles, pero es que ya no tengo otro ingreso adicional, claro, no me va a servir. Pero si tú le dices a un coach ahí, te voy a pagar tanto, que está bien, pero, ojo, que no puedo hacer esto. El man dice, ahí, me dedico solamente a la clase y ya. O sea, me relajo nada más haciendo eso y de pronto por fuera quizás puedo hacer algo, pero aquí nada más me dedico a esto y no me va a ir mal. Incluso le dedica más atención a la clase. Así es. Se enfoca más en la corrección y en, claro, en la porque progresión. Si tú tienes también clientes de programación, tienes un coach, tienes clientes de programación y además ese mismo coach tiene que estar pendiente de la clase. Ajá. No, eso no va. Eso nunca. Es difícil, ¿verdad? No debes permitir eso. Claro. No puedes permitir eso. Sobre todo que no lo quiera, pase un accidente en cualquier momento, la responsabilidad al fin y al cabo va a ser del box. Sí. Y el box porque permitió una programación, porque permitió unos competidores y porque permitió a la clase normal con un solo entrenador o máximo 2. Si lo que tiene son 16, 17 personas. Ahora hablemos, hay personas que hacen programación, pero no compiten. Sí. Y es la gran mayoría. O sea, estamos hablando de un 80% de la gente que hace programación no compite. Entonces, yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cuál es la finalidad de hacer la programación? Es lo mismo que tú decías ahorita de alimentar ese ego, ¿verdad? Sí, claro, completamente. Y bueno, conozco varias personas que puede que por facilidad y por la utilización de los equipos le quede cerca ir a un box, pero de pronto están en desacuerdo con la programación que tiene el box o están en desacuerdo de pronto con la forma de enseñar en el box. Yo lo que digo siempre es, no castigues a un entrenador y a un box porque en algún momento una clase no te gustó. Hay clases que a todos no nos gusta, mas sin embargo puedes acercarte y consultar, ahondar en la información. Ven, ¿por qué esta clase fue así? Porque hoy nada más corrimos. Si tú no sabes el enfoque que le están dando. Eso justamente es un buen comentario que haces. Y yo tengo ahí como una teoría. Y es que la persona, el mejor WOD para alguien son sus fortalezas. Si tú me armas un WOD que tiene lo que a mí me gusta y que obviamente lo que a mí me gusta son mis fortalezas, yo te voy a decir, ese WOD estuvo espectacular. Total. Pero si es un WOD que tiene mis debilidades, que obviamente no es lo que me gusta, voy a decir que WOD tan malo. Entonces, el mejor WOD para el cliente en realidad no es sinónimo de una buena programación. Correcto. No es sinónimo de una buena... Y ahí venimos a hablar de lo que es la programación con sentido. Porque también veo, programaciones que hacen 10, 15 personas. Y es la misma programación para todo el mundo. Puede variar los pesos. No, pero es la misma programación para todo el mundo. Entonces tú dices, estoy pagando una programación que 15 personas la estamos haciendo, pero entonces va enfocada a cuál de las 15 personas. Correcto. O sea, ¿a cuál de los 15 de verdad es el que quiere corregirle? Porque una buena programación, diría yo que es, y creo que tú lo haces, pues porque me has dicho, es, yo miro al atleta, entreno un día con él, veo cuáles son sus falencias y mira, este man tiene que mejorar tal movimiento o tiene que fortalecer más aquí y yo comienzo a meterse en la programación. Pero cuando ya tú le vienes a programar a 15 personas que incluso algunas pueden estar en un box, algunas pueden estar en otro box, o sea que las tienes dispersas, que a veces no las tienes todas juntas en un mismo lugar, o que incluso puedes estar programándole, pero
digamos, están de pronto hasta en horarios en los que tú no estás ahí, no te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Cómo haces tú entonces? O sea, ¿cómo se llama eso un entrenamiento personalizado? No, eso no es personalizado. Mira, esa programación abierta, esa programación que va enfocada a una meta de alguien, no es tu meta. El error es creer que esa programación va a desarrollar el mayor potencial que tú puedes tener como atleta, como competidor o incluso como cliente. Esas son programaciones que tienen un foco común. Que su objetivo es cansar. Sudar. Ahora, que te pueden mejorar, obviamente, porque seguramente también... No te lo voy a negar. El ser repetitivo y vaina también te puede ayudar a mejorar, pero no es... No te lo voy a negar. Yo he hecho programaciones abiertas. Yo hice Invictus, el Invictus que era gratis. Yo hice HWPO. Yo hice Proven. Porque quería saber, quería entender qué tenía la programación. Pero cuando venía la programación me decía, no, que Bear Hug con un sandbag de 150 libras. Hermano, yo en este box no hay un sandbag de 150 libras. O decía 15 calorías bike erg. ¿Y en remo cuánto es? ¿O cómo puedo hacer en el remo? Entonces ya perdía el foco, ya perdía el estímulo que estaban buscando. Ya perdía la meta que supuestamente se estaba buscando en ese WOD. Ahora, no tienes el acompañamiento de un entrenador que te pueda decir, mira, este es el video de mi jerk y terminé con un dolor en el codo, que hice mal. Esas programaciones abiertas no te acompañan a corregir, no te acompañan a mejorar. Cansar, decía una frase de Seal, que cansar lo hace cualquier bobo. La palabra realmente era más fuerte, pero cualquier bobo cansa a una persona. El hecho de que te canse no quiere decir que estás mejorando tu fitness y que no estás buscando una meta. Una programación fundamentada con sentido debe tener días de fuerza, días aeróbicos, días de descargas o semanas de descargas. Una programación con sentido tiene que ser, y eso es muy difícil, digamos que de pronto se pueda trabajar en un box en clase, porque a veces la gente cuando comienza a hacer cosas repetitivas dice, pero esta vaina está aburrida. Pero tú crees que de pronto debe de ser como un ciclo de un mes. Entonces este mes vamos a trabajar todos los lunes un WOD similar, pero con diferentes cargas y diferentes repeticiones, pero que tenga los mismos movimientos, para poder después llegar a la última semana y mirar a ver si hubo digamos como una mejora en cuanto al rendimiento, sea en tiempo o en peso. Nosotros, lo que CrossFit nos ha enseñado es que trabajamos las programaciones en mesociclos. Los mesociclos deben ser de 8 a 12 semanas. En 8 a 12 semanas se empieza a ver la evolución del atleta a lo que tú estás buscando. Las primeras 4 semanas pueden ser de fuerza, de potencia, de la habilidad que necesite fortalecer. Pero ¿se podrían trabajar músculos diferentes o tiene que ser, digamos, durante las 8 semanas, todos los lunes siempre vamos a trabajar el mismo back squat? No, nunca. O sea, sí, constantemente variado. Es constantemente variado. Y todos los grupos musculares. No es... Ahora, tú lo haces por patrón de movimiento. Los lunes... El primer lunes puede ser empujes, el segundo lunes puede ser jalones. Lo que tienes que tener claro es cuáles son los protagonistas y cuáles son los antagonistas para no lesionar a un atleta. Tú no puedes colocarle en la fuerza que van a hacer bench press, push press y jerk, y viene el WOD y vas a hacer deadlift, jalones de clean y pull-ups. ¿En dónde quedó el enfoque del estímulo que les estaba dando en el empuje cuando vas al WOD a hacer el estímulo de jalones? Ahí puedes lesionar al atleta. Eso es lo que tienes que tener claro. Sobre todo, si tú miras la estructura de la clase, las clases normalmente son una activación, que es el calentamiento, viene una parte habilidad, fuerza o desarrollo, y después viene el WOD. En la parte de habilidad, fuerza y desarrollo tú tienes que estar enfocado precisamente en lo que vas a desarrollar en el estímulo del WOD. Entonces, por ejemplo, si el WOD es deadlift, vas a hacer un DT. En la parte de fuerza, tú desarrollas la fuerza del deadlift y la estabilidad escapular que debe tener el atleta. Y sobre todo la protección en los paravertebrales para que no tenga una lesión. Todo eso va enfocado y se vuelve constantemente variado. Entonces, tu lunes de ese mesociclo, el primer lunes puede ser gimnasia y metcon. Pero el segundo lunes solamente puede ser weightlifting. Y el tercer lunes puede ser weightlifting y metcon. Tú coges las bases de los 3 pilares atléticos y empiezas a hacer una programación fija para este mesociclo. Ahora, el mesociclo son 8 o 12 semanas. Lo que realmente cuenta es el macrociclo. Y el macrociclo mínimo son 3 mesociclos. Entonces, cuando tú vienes y coges al atleta y le dices, ven acá, ya van 36 semanas, vamos a sacar RM de clean.
Da. Y se sorprenden. Y hay veces que ni la misma cabeza es la que lo frena. Todo eso hace parte de la programación con sentido. Hay días de fuerza. CrossFit, Casa Matriz, tiene una programación. Esa la hace todo, la mayoría de gente la hace. ¿Tú sabes cuál es el WOD que más han repetido en esa programación? ¿Cuál? Correr 5K. 5 kilómetros, nada más. Correr 5 kilómetros es el WOD que más se ha repetido en esa programación. Y cada vez que te lo mandan en el correo dice, compárate con la fecha tal, compárate con la fecha tal, compárate con la fecha tal. A ver cómo vas mejorando. Claro, y eso mejora, porque es que tú tienes que entrenar. Tú no tienes que entrenar más fuerte, ni tienes que entrenar más duro, ni tienes que entrenar al modo del cansancio que se te nubla la vista. No. Tú tienes que entrenar inteligente. Para entrenar inteligente, tú tienes que tener curvas de potencia y curvas de endurance. Porque eso hace el atleta. Entonces, tú no puedes meterle todos los 10 AMRAPs. Tú puedes meter un AMRAP, puedes meter un EMOM para preparar lo que es todo el acondicionamiento físico. Y después puedes meter un día de weightlifting nada más. Hey, hoy nada vamos a hacer 5x5 back squat. Pero vamos a mejorar la técnica. Vamos a potenciar el movimiento. Eso quita el estrés muscular, el estrés neuronal y hormonal que debes tener. Te recupera o te ayuda a prevenir lesiones. Y sobre todo que estás haciendo picos de potencia y de fuerza para mejorar a lo largo del tiempo. Todo eso es salud. Todo eso te lo dice CrossFit. Entonces, no hay que ser reacio y que, ay, solamente son backs. Sí, pero 5x5, toda la clase, pero cálmate. Vamos a ir subiendo. ¿Cuánto es TRM? No, 365. Epa, está alto. Puedes llegar hoy a un 345. Vamos a intentarlo. Y puede que se sorprenda y dominen el 345 y hacen 2, 3 repeticiones. Todo eso son estímulos que el cuerpo absorbe. Y todo eso, desde el nivel hormonal y neuronal, beneficia al atleta como tal. Entonces, hay que ser más inteligente en la programación que trabajar más duro. Te entiendo. Y bueno, justamente para llegar a este punto es, en la actualidad estás preparando tú el único equipo de Barranquilla que va para Fitland. Sí. Bueno, pero antes de eso te voy a hacer otra pregunta, y una pregunta bien interesante. Se la hice también a Isaac cuando estuvo aquí conmigo, y es, para ti, ¿quiénes son los 3 atletas más top que pueden tener Barranquilla? Que vivan en Barranquilla, y los otros 3 que sean de Barranquilla. Los primeros 3 puede que no tienen que ser de Barranquilla, pero los segundos que tú dices, estas 3 personas de repente quizás no son ahora mismo los mejores, pero los veo proyectados a en algún momento poder ser esas 3 personas. Pues yo le decía a Isaac, se va Marwil, que digamos, Marwil era uno de los, podría decir yo que el mejor atleta que tenía. El referente. Sí, que tenía Barranquilla. Se va Marwil, queda Isaac. Listo. Entonces yo le digo a él, ¿cuáles son esas 3 personas, incluyendo a ti? Hombres, 3 hombres y 3 mujeres, que tú digas. Diablo. Isaac, obviamente, si tuvieras bueno, no traje la data, no traje los apuntes, pero Isaac hace 8 meses que está entrenando conmigo. Tuvimos una charla y me decía, profe, ¿usted por qué me pone WOD a 185? Es imposible que hagas WODs con 185 en Snatch. Y le decía, son 18 repeticiones. O sea, estamos haciendo un heavy Amanda. O sea, ¿por qué? ¿Qué te duele? No, es que mi mente no me da. La semana pasada lo hicimos con 2.45 en 8 meses. Obviamente, todo fue predispuesto a que él pudiera hacer WODs con 2.45. Pero ahí también trabajan la parte mental. Total. No, eso es lo que más le trabajo a ellos. Pero ¿cómo lo trabajas? Porque es que he escuchado incluso hasta que los has encerrado ahí en el box, mediodía, almuerzan aquí, de aquí no salen, los celulares los dejan escondidos en una gaveta. Y 2 días. Esos son simulacros que hacemos previo a las competencias. Y vivimos completamente la experiencia de que es competir. Si no tuviéramos apoyo, si no tuviéramos a nadie, que es lo que realmente afecta mentalmente a un atleta. Si te vas a competir a Bogotá y que no tengas a nadie que te grite, dale. Allá en la barra, a nadie. Incluso me pasaba cuando iba a Medellín, a la TAM, de aquí, de World, que en ese momento iba la negra. ¿Cómo que se llama la negra? Ella también competía Master. E iba sola.
Ella iba sola. Y los que estábamos conmigo de Santa Marta la mirábamos y, ey, ella es de Barranquilla, a gritarle. Eso daba un empujón anímico. Imagínate que tú estés en una competencia y no tengas nada. Negrita linda, negrita linda. Ajá. Que tú tengas ese empujón anímico, o que no tengas ese empujón anímico y te falte ese apoyo. ¿A dónde vas a mirar? Entonces es el momento en que yo le digo, mira, la preparación de la competencia es el infierno. Conmigo no la vas a tener fácil. Me dice, profe, hice el WOD en 12 minutos. El WOD era para 10. ¿Dónde te demoraste? Profe, pero dime, primera vez que hago un WOD con 2.05 y me fue súper bien. No te fue bien. Yo sé que tú lo puedes hacer en 10 minutos. ¿Dónde te demoraste? No, sí, es que me acomodé las calleras, me acomodé el magnesio. Eso no se hace. Esos son errores de principiantes. Todo eso se los recalco. Incluso grabamos los WODs y se los mando. ¿Qué hubo? Deme la retroalimentación de qué nos falló, por qué no lo hicimos en 15 minutos, porque llegamos a 16. Y cada uno va sacando sus propias conclusiones. Cada uno va entendiendo qué es lo que está buscando en el trabajo en conjunto, en la meta. Nos encerramos, quitamos celulares, piden el almuerzo, que llega una hora, es la única hora en que se abre la estera, se baja la estera, no se reportan a más nadie y ustedes verán qué hacen. Entonces ya empiezan ellos a prepararse y ya saben que es liberarse, que es hacer masajitos, que cuál es el WOD que viene. Están todos anotados en el tablero. Ese WOD está pesado. O sea, ya es una programación, o sea, enfocada con una meta estricta a que ustedes, porque yo siempre les digo, ¿ustedes para qué me contratan a mí? Porque ustedes pueden coger una programación gratis y entrenar. Pueden ir por ahí y buscar a alguien que los chuse y son los más grandes de Barranquilla. Conmigo no van a hacer eso. No, profe, queremos ganar Fieldland. Ok. Con eso entro. Yo no entreno a cualquiera, pero con eso entro. Vamos al podio de Fieldland. Vamos a preparar el podio de Fieldland. ¿Y pasaron de qué puesto? Creo que octavo, sexto. No está mal. Octavo, ¿entre cuántos? Como 40, 50. 64. 64, no está mal. Sí. O sea, ¿tienen con qué? Sí. ¿Tienen con qué? Ahí las niñas han mejorado de una manera abismal. No hacían pero respóndeme la pregunta de cuáles son esas tres personas. Mira, esas tres. Isaac, Ángel tiene algo y Ángel tiene corazón. Ángel es otro muchacho del equipo. Okay. Él entrena con nosotros. Él tiene corazón. Es un niño. Todavía puede tener, creo que tiene 22, 23 años. Pero tiene corazón y el corazón lo mueve y es una pasión. O sea, tú lo ves a ese pelado cuando va a entrar a un WOD y le ves el fuego en la mirada y dice, este pelado va a ser bueno, ojalá no se desvíe, porque aquí cualquier cosa desvía, las mujeres, el alcohol, la rumba, todo desvía a un atleta. Yo tenía proyectado que para esta época uno de los atletas de Noisy iba a ser un referente en Colombia, ni siquiera en Barranquilla, que era Javib Torres. Javib era buenísimo. Una vaina, tenía todo para ser un monstruo. Todo, y la mentalidad me encantaba. Entonces él ya sabía que cuando no le iba bien un WOD, nada más levantaba la mirada y nos veía a mí, a Borre o a los que entrenábamos con él, y nada más era putearlo o decirle una vaina y el man sacaba el modo bestia. Era una... Yo sí extraño ese Javib, ese pelado, obviamente, en la universidad, los negocios, todo. O sea, es que como te digo... Pero es que el man tenía todo para ser muy bueno, man. O sea, es que hay personas que les cuesta ser bueno por su anatomía, por su mentalidad, porque de pronto tú lo ves muy fuerte, pero tiene una mente débil, porque de pronto tú lo ves fuerte, pero, digamos, tiene problemas de movilidad, pero ese man tenía todo, movilidad, mente. Sí. Bueno, mente hasta en su momento, porque luego le jugó una mala jugada el tema de la mente y lo descarriló completamente del... A él me recordaba el primer Fraser que yo vi cuando entrenaba con él. El primer Fraser que perdió con Froning, me recordaba mucho a Javi. O sea, yo lo veía y decía, este pelado puede. Y lo arropábamos, lo acompañábamos. Yo creo que a él lo afecta el que yo me haya ido de Barranquilla aquí, vanagloriándome, echándome flores. Porque no había quien lo guiara. No había quien lo entendiera, sobre todo quien lo entendiera. Okay. Y él siempre conmigo encontró la persona esa con la que podía hablar, con la que podía enfocarse, a la que le gustaba pangar. Yo me acuerdo, yo le decía, tú eres avanzado el día que me ganas a mí un WOD. Y eso no se le sacó a él nunca de la mente hasta que me ganaba los WOD. Cuando me ganaba los WOD se me acercaba y que, ya puedo ser avanzado. Y yo, sí, ya eres avanzado. Bueno, llevamos 2 personas, nos falta la tercera. A mí me gusta mucho el Bene. A mí me gusta mucho el Bene. El Bene tiene algo de base y es el aeróbico. Es una barbaridad el aeróbico que tiene. Yo creo que se puede echar 2 partidos de fútbol, tener 5 mujeres, echarse 2 watts y estar como si nada, con pulmón. Me gusta eso del Bene. Y ahora le está metiendo
a la fuerza. Lo he visto en redes, en sus redes, no estoy muy pendiente de las redes de la gente, pero a veces cuando entro a Instagram y veo al Bene y algo haciendo auxiliares. Y le digo, eso es lo que te falta. Me gusta que estás haciendo auxiliares. Snatch balance. Estás haciendo movimientos para fortalecer las debilidades que tienes en la halterofilia. Eso es lo que tenías que hacer hace 2 años para estar en élite. De Barranquilla me Ese quedo... sería tu top 3. Mi top 3. Y los otros 3 que tú veas que dice vienen por buen camino y pueden llegar hasta allá. Wow. Bueno, dejemos ese como un incógnito. Hablemos de las 3 chicas. Las 3 chicas... Indiscutiblemente creería yo que las 2 que tienes en tu equipo. Carolina y Fadul no tienen Fadul es muy buena. No tienen competencia hoy en día. Y Carolina también. Yo la sigo en redes y la veo por ahí. No y tienen competencia, no tienen competencia. ¿Y quién sería esa tercera chica? Pero no sería RX. ¿Quién sería? No, o sea, hay chicas que vienen a ascenso. Bueno, con Yulicita, tú tuviste a Yuli Páez. Yuli en Santa Marta era muy buena. De un tiempo para acá, creo que obviamente, pues, las responsabilidades, el tener que trabajar y todo, porque antes nada más estudiaba y entrenaba, Y era el crecimiento que tuvo, la curva que teníamos, que la veíamos el profe Jeff, cuando entrenaba, decía, esta pelada va a ser muy buena. Hay una chica que pudo haber sido muy buena. Muy, muy buena. Y que la pudo haber sacado del estadio. ¿Acá? Sí. Y está ahora mismo en el desafío. ¿Katiuska? Katiuska. Katiuska era levantadora olímpica, ¿no? Sí, pero yo creo que ella si se hubiese dedicado 100%, y yo siempre quise, más, créeme que en algún momento yo le dije, hey, yo quiero que tú hagas parte de mi grupo de competidores y yo te voy a pagar para que tú hagas parte. Bueno, igual le pagaba, digamos, le ayudaba con los transportes y le daba el entrenamiento. Pero sabía, yo creo que si se hubiese dedicado a CrossFit, fuera una máquina. Fuera una máquina. Sí. Ella mentalmente es muy guerrera. ¿Sí? Es muy competitiva. Yo poco he tratado con ella, muy poco. Ella es muy competitiva, es full competitiva. En Whey era muy buena. La gimnasia, ella un día me dijo, yo le dije, yo quiero que venga a trabajar conmigo. Me dice, pero yo no sé gimnasia, no te preocupes. Ven, entrena, ven a todas las clases de gimnasia y en un mes, cuando ya estés lista, te hacemos parte del equipo de Wordbox. Ahora que mencionas gimnasia... Y la vida comenzó, marica, un mes metiéndole duro a la gimnasia cuando eso trabajaba en Powerfit. Ajá. Pero luego ahí se lesiona y la tienen que operar y ella duró un tiempo por fuera. Diablo. Y cogió la gimnasia y la aprendió en un momentico. O sea, ya no faltaba las clases de gimnasia y ya caminaba de mano, ya hacía pull-ups, ya hacía toes to bar, hacía bar muscle-ups. Y hacía todo, o sea, dominaba todo. Perfecto. Sí, no sabía. Increíble. No sabía. Ahora que mencionas gimnasia, mi tercera atleta sería Vanessa Caicedo. Ella es muy buena. Vanepao. En gimnasia es súper buena. Muy buena. Obviamente la edad desafortunadamente no la acompaña. Si tuviera 5 años menos... Bueno, y creo que también, porque la vimos también compitiendo en el Costa. Y bueno, además de la edad, creería yo que también si tú quieres ser muy bueno compitiendo, tienes que rodearte con gente que esté en el mismo, digamos, en el mismo top tuyo. Hey. En el mismo tren. Sí, en el mismo training, vamos a meterle, vamos a darle, pero si estás tú solita, era lo que yo en algún momento le decía a Marvel, hey, si tú quieres ser bueno, loco, aquí no lo vas a conseguir. Porque es que ya tú te conformas con que le ganaste a los pelados que están acá. Entonces para ti eso es suficiente. Tú tienes que arrancar de aquí en algún momento si quieres seguir creciendo, digamos, como competidor. Claro. Porque si ya tú le ganas a Boris, que digamos que es un man firme, o le gana a Isaac, ya tú dices, marica, soy la verga. Pero cuando sales allá a realmente encontrarte con los que son la verga, no lo eres. Ya. Isaac dijo que para él, en su top 3 estaba Boris. Está Boris, sí. Pues, Boris o Bene, yo me quedo con Bene, sobre todo por el cambio que está teniendo. Okay. O sea, Boris ya viene plano hace unos años, Bene viene en una pendiente. En aumento. Que no le veo techo. Yo no le veo techo. Un bonus track te lo puedo decir y me gusta cómo entrena y bueno, sé que hay muchas cosas que lo limitan. Mike Pérez de PR está entrando a Master. Un profe que entrena aparte, entrena incluso él mismo, hace su programación. Tengo entendido que es así, o no sé muy bien. Sí, él mismo creo que se llama, la programación se llama
los gorditos, ¿cómo que? Yo no sé, tiene un nombre todo. Los equipos donde él está es Me Canso Rápido. Ajá, pero el team Me Canso Rápido. Me Canso Rápido, sí. Pero yo he tenido la oportunidad de verlo entrenar y me ha gustado el enfoque que le está dando a su entrenamiento, la paciencia que tiene en su entrenamiento. Sé que tiene varios atletas que lo siguen y pues los acompaña. Pero me gusta como el foco que le da a su entrenamiento, porque no solo es cansarse, no solo, o sea, tiene muchas bases de estructura. Hace muchos movimientos estrictos, hace muchos movimientos de core, y para mí eso es pilar fundamental. Que el atleta tenga esa estructura bien sólida para que tú ya todos los adicionales que les puedan meter los soportes, me parece excelente. Y está entrando a Master. Yo creo que el otro año va a competir a la TAM si se deja dañar la mente. Bacano. Bueno, Viejo Pechi, para cerrar, qué mejor que, hey loco, ahí tienes la cámara, promociona tu programación, habla de tu programación, ofrécela, porque digamos, no por nada tienes un equipo que va para Fitland, loco, no por nada. O sea, si tienes un equipo que va para Fitland es porque, así como has hablado muy bien de la estructura de muchos atletas, tu programación también tiene que tener una muy buena estructura. Sí, claro. Entonces, qué mejor momento para que hables de tu programación. ¿Cómo es tu programación? O sea, cualquier persona puede tener acceso a ella. ¿Cómo sería? Si yo la quiero comprar, ¿estaría más o menos en un rango de qué precio? Ok. Bueno, la programación tiene varios focos. El bestseller, el que más se mueve, es el personalizado. Obviamente para personalizado es un trabajo un poquito más extensivo. Yo incluso hago una entrevista al atleta para ingresar, en donde se hacen alrededor de 12 preguntas, 11 si son hombres, 12 si son mujeres. Nosotros en la programación evaluamos desde el nivel hormonal hasta las actividades que pueden realizar fuera de su residencia o en tiempos fuera del box como tal. El rango, el promedio, pues oscila. Hay beneficios. Entonces, si pagas 3 meses de seguidos, te puede salir la mensualidad por mes 265 cada mes. Estamos hablando que esos son casi 800,000 pesos, 795,000 pesos, el valor de 3 meses. Un mes cuesta 330. Lo ofrecemos con una plataforma. La plataforma es para follow along, es decir, la plataforma te da videos, te da preguntas frecuentes. ¿Cómo se llama la plataforma? Es la thefitprocess.com. Ah, pero es una plataforma tuya directamente. Sí, sí. Ah, súper. Sí, es una página web. Ahí están todos los videos, está todos los preguntas frecuentes, el léxico que utilizamos para que lo entiendas, qué significa un CIJ o un T2B. Todo te lo explicamos detalladamente ahí. Hay videos de yo haciendo el entrenamiento donde te puedes comparar contra mí a la velocidad, el ritmo, los momentos, los tiempos de descanso, la finalidad. Y sobre todo, lo más importante es que es un seguimiento que hago diario. Yo todos los días, constantemente estoy hablando con mis atletas. Por lo que sea. Yo los acompaño si tienen una crisis existencial, si no saben qué desayunar. O sea que tu programación no es solamente programación, es una programación. Es un acompañamiento constante. Sí, incluye tema mental, todo, el mindset, emocional. El mindset que trabajamos, hacemos capacitaciones cada 2 meses, cada 3 meses. Ahora en una semana vamos a hacer una con los muchachos de Hakuna, con María Clara y el profe Andrés, para adecuarles el mindset a estos muchachos que van a Fitland. Ya hemos hecho con psicólogos deportivos, con psicólogos de familia, porque muchas veces no analizan el tema de que el ambiente en el que estoy también me afecta en el resultado de mi entrenamiento. Todo eso lo arropamos en The Process. También tenemos nutricionistas. No soy yo no soy un médico nutricionista, yo no estudié eso. Tengo muchos médicos y muchos nutricionistas deportivos allegados a mí, a los cuales les ofrezco los servicios a mis clientes, y yo directamente con ellos digo, mira, este mesociclo quiero buscar fuerza, quiero convertir, que gane masa muscular, porque se está lesionando muchísimo, o le está teniendo mucha carga en los isquiotibiales. Vamos a fortalecerlo, yo le bajo la carga de los entrenamientos, yo le hago más recuperación articular, y tú vamos a buscarle una fuerza, vamos a buscarle la alimentación, vamos a buscarle los suplementos, vamos a buscar todo, arropamos completamente.
Qué bacano. Una programación súper completa. Súper completa. Entonces, bueno, chicos, ya saben, si ustedes están buscando alguna programación de calidad que vaya enfocada justamente a lo que aquí David pues nos ha dicho, nos ha hablado, y te sientes identificado o sientes que tu programación de repente le hace falta un detalle, tienes una opción, tienes una muy buena opción. Recuerda que aquella programación no es la que hacen varias personas, esa no es la mejor programación. Aquella programación no es la que de pronto no tiene un sentido, aquella programación no es la que de pronto mi coach o mi entrenador no está pendiente de ver cuáles son esos pequeños detalles que tiene que corregir. Una verdadera programación es aquella que está muy enfocada a atacar tus debilidades. Si estás buscando, digamos, algo muy personalizado. Si es un tema muy, digamos, muy general, una programación de un box, sea en el que tú estés, o sea, cual opción sea, probablemente te puede servir. Si sientes que de pronto la programación que te ofrece tu box es una buena programación, te va a poder servir. Pero si quieres algo más personalizado, si te quieres preparar como atleta, si estás pensando a competir, si quieres, digamos, prepararte para ir a una competencia en el interior, hazla de verdad con una persona que te acompañe, con una persona que te estructure muy bien, con alguien que ataque tus debilidades, porque acuérdate que no la mejor programación es aquella que tiene los ejercicios que a ti te gustan, sino en los que eres débiles. Los que no te gustan es porque eres débiles. Entonces, bueno, ahí, Pechi, muchísimas gracias nuevamente por haber estado acá. Te agradezco este momento para conversar y que tocamos temas muy bacanos, muy chéveres, que estoy seguro que muchas de las personas que están aquí les interesa. Y nada, en nombre de Steven, y yo sé que en nombre de toda la comunidad de Whatbox, loco, y en nombre de toda la comunidad de CrossFit, que agradecerte por ese trabajo que estás haciendo, porque sé que incluso lo que esos pelados te pueden estar pagando, yo creo que ni siquiera es suficiente para todo el trabajo que tú les estás metiendo. Sé que les va a ir bien, tengo fe de que les va a ir bien, confío en no hay presión. No, confío en el proceso. Y loco, de verdad, mis mejores deseos. Gracias. Para que les vaya súper bien, porque creo que necesitamos algo así en Barranquilla. No voy a hablar de la costa, porque sé que en la costa, en otras ciudades, ahí ya tiene sus referentes y tienen, pero aquí nosotros todavía, digamos, un muy buen referente que teníamos era Marwil y Miguel Chirinos, que en algún momento fueron en representación, pero bueno, ya Marwil no está, ya Miguel no está, y necesitamos a alguien que ocupe ese lugar, y alguien que venga, digamos, a darla toda y a dejar, digamos, como el nombre de Barranquilla en alto, para que además deje como, loco, un punto en el mapa, y que todas las demás personas que vienen por detrás digan: oye, yo quiero hacer lo que estos manes hicieron en algún momento, yo quiero seguir ese legado, quiero ir por ese camino, y no se pierde, digamos, como ese ambiente competitivo en la ciudad. Así que con todo, hermano, a meterle duro, a dejar Barranquilla en alto, y confiamos en que sí lo pueden lograr. Esa es la meta, poner a Barranquilla en lo más alto de ese podio. Mil gracias por la invitación. Igual me encanta venir acá y hablar un ratico. Son temas que mueven fibra, que tocan corazón. Y nada, buscar la mejora del CrossFit en Barranquilla. Sea como sea, hay que sacarlo otra vez arriba. Así es. Bueno, mi gente, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros un capítulo más. Acuérdate, suscríbete en nuestro canal y activa la campanita para que seas una de las primeras personas en ver nuestro podcast. No siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, chao.